¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana de lo más intensa, semana de extraordinarias, semana de mucha actividad en las dos cámaras, con sesión en la Cámara de Diputados. Dijimos ayer que había sido la última, nos arriesgamos a decir eso, que seguramente la última de este año, y todo indica que hay grandes posibilidades de que haya una más. ¿Qué tiene que pasar para eso? Bueno, tiene que suceder que el presupuesto nacional, que en el Senado se va a tratar la media sanción que se aprobó justamente este jueves, en la madrugada de este jueves, el próximo viernes va a ser tratada en el Senado y si tiene modificaciones terminará volviendo a la Cámara de Diputados y en ese caso será tratada lunes o martes 29 o 30. Veremos cuándo sucede, pero bueno, no nos vamos a adelantar. Sí, les vamos a contar todo lo que sucedió, no solamente el miércoles y la madrugada del jueves, durante esa extensa sesión que dejó muchísima tela para cortar, sino también lo que está sucediendo en el Senado, lo que pasó a lo largo de esta semana, que hubo muchísima actividad, y hoy también se llegó a emitir dictamen de la media sanción de la Cámara de Diputados del Presupuesto Nacional. Pero bueno, de todo eso lo vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Modernización laboral tuvo dictamen, pero irá al recinto en el mes de febrero. Ley de presupuesto 2026, el Senado le dará dictamen a la media sanción. Sesión extraordinaria. La senadora Patricia Bullrich confirmó que el próximo 26 de diciembre se tratará el presupuesto 2026 e inocencia fiscal. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quien, como todos los viernes, me acompaña, que es Silvia Reicher. ¿Cómo estás, Silvia? Muy buenas tardes, vengo del Senado. Venís del Senado con toda la información. Con toda la información. Hoy igual voy a hablar de un proyecto que ya tuvo dictamen en el Senado. Los dos proyectos tuvieron dictamen en el Senado. Sí. Los dos proyectos tuvieron dictamen sin modificaciones con respecto a lo que votó diputados. Así es. El proyecto de presupuesto, y sí que no incluyeron nuevamente el capítulo 11. Eso no descarto que lo puedan hacer en el recinto. Hoy no están dados los votos. Claro. Hablé con varios bloques dialoguistas. Solo votan el presupuesto si sale como salió de diputado. Claro, claro. Por las expectativas que hay dentro del oficialismo, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que, bueno, el oficialismo arranca, va a tener 21 senadores el viernes que viene, entonces composición del lugar será el viernes 26, sí. Después de las fiestas, vienen todos. Arrancará ya por las 14 horas, nos imaginamos que ese será el momento. Bastante, ¿a qué hora? ¿Más tarde todavía? Me están hablando de mucho antes, tipo ¿antes? 12 máximo. No, está bien. Bueno, puede ser 14. Yo decía que, bueno, está bien, pensé que decías más tarde. ¿Por qué? Porque el tema de los vuelos, hay que combinar, está bien, hay tiempo suficiente como para organizar cada uno, pero bueno, es tiempo de fiestas, entonces no es un detalle menor que no les puedes decir vengan un día antes acá, porque es Navidad. Más de uno lo terminará haciendo seguramente y bueno, veremos eso. Pero en definitiva tenemos, arranca la sesión, jura el senador que le falta. Sí, les queda entonces 21. Y le queda 21 y a partir de ahí tiene que conseguir 37 votos para todo. Para todo, exactamente. ¿Y de dónde lo saca? A ver, haceme el detalle. Los radicales hoy firmaron y uno... senador importante radicalismo, y que nosotros aprobamos con la condición de que no se abra, porque cuando se abre puede entrar la caja de Pandora, claro, me dijo. Claro. Entonces, nosotros lamentamos lo que pasó en diputados, pero acá no lo podemos modificar. Todavía hay menos mayoría que la que había en diputados. Claro. Entonces, lo mismo me dijeron misioneros. Que son clave los misioneros los de Misiones, los dos misioneros. Una de Beatriz Ávila, que es tucumana, sí. Que estuvo muy cerca del PRO en su momento, pero bueno, hoy... Allá está alineada con Jaldo, con el gobernador. Sí, formó el Bloque Independencia, sí. Está muy alineada con Jaldo, sí. Y pude hablar con
otro senador, Ujú. fundamentalmente senadores, los 10 radicales dicen, nosotros accedemos a votar el presupuesto, pero que no se toque una coma. Claro, claro. No Y es el respecto de lo objetivo que del se... oficialismo. Claro. Claro, De casa de gobierno, recordemos, fundamentalmente. en Casa de Gobierno ayer hubo versiones contrapuestas. En realidad no era versión, directamente Diego Santilli Sí, habló ante los periodistas y dijo, sí. bueno, vamos a tratar de corregir. No es que pueden reponer directamente lo que... O sea, me parece que es un chino reponer el mismo artículo que lo voltearon acá en la Cámara de Diputados. Pero a lo mejor, al firmar el dictamen, uno imaginaba que hubiera, bueno, un dictamen que se reacomodara, No, que ni trajera... una coma. Entonces, finalmente no sucedió y se, se justifica por la prisa que había, obviamente, porque tenía que ser hoy sí o sí que saliera el dictamen, porque en el Senado, no en diputados, pero sí en el Senado se respeta aquello de que cuando para que un texto llegue, un Sí, proyecto llegue al recinto, tienen que haber pasado 7 días del dictamen exactamente. correspondiente. En el Senado se respeta, entonces tendría que ser hoy para que el 26 pudieran tratarlo. Igual Sí, podrían haberle incluido las modificaciones si habría voluntad de claro, incluir modificaciones. No es que no haya voluntad del oficialismo, no hay posibilidad. claro, es complicado, Consiguieron la firma del dictamen bajo el compromiso que no iba a haber cambios. claro. Veremos entonces, en definitiva, si la idea del oficialismo es supuestamente ver a ver si, bueno, hoy salió sin cambio, ver hasta el viernes que viene, tienen una semana, a ver si pueden rosquear y arreglar. Habría que ver, yo creo que a priori dicen no queremos cambios, pero después depende qué cambio sea, no me No vengas porque con... dicen que es digamos, no hay cambios que se puedan después ratificar acá, son difíciles. Están bien, o sea, no quieren hacer un trabajo sucio en el Senado que después el diputado los deje pintados y... Quieren que, ellos dicen, nuestro objetivo es que el gobierno tenga este presupuesto. Después hay algunas cosas que las va a resolver a través de o una reforma de la ley de discapacidad, Claro, sí, sí. que es uno de los problemas Que que el podría ser gobierno así. planteaba, tendrá que resolver otro de los temas. Pues no te olvides que el capítulo 11 de que fue derogado tenía muchos temas. Claro, sí, sí. Tenía el tema, la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, no porque ya es un acuerdo que están haciendo en forma Ujú, privada los dos gobiernos, sí, digamos, el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos sí, Aires. Y lo están cumpliendo además. ujú. Querían que por una cuestión de más seguridad el gobierno de la ciudad lo tenga dentro del Pedirá presupuesto, garantías, sí, pero claro. no es un tema de tan difícil resolución. Ujú. Se sigue manteniendo. Pero después tenía las deudas de Camesa, de las eléctricas. Esa es importante para Sí, el lo pueden gobierno. resolver por afuera a través de Ah, un DNU DNU, sí, claro. o acuerdos. Ujú, Después tenían ahí el tema que sí al gobierno le interesaba mucho, que se cayó, el tema de la actualización de las asignaciones familiares. El mm, gobierno no quería que fuesen más por inflación. ujú. Ese artículo se cayó. Claro. Yo creo que en definitiva me parece y está bueno, después vamos a ir detallando La ley de zonas frías, el zonas gobierno frías. quería acotar la ley, estaba Recordemos, dentro de... lo explicó Silvia en su momento, me lo Sí, explicó a mí, creo que también lo explicó al aire, que no es que eliminaban las zonas frías no, la idea oficial, sino que eliminaban algunos agregados a la ampliaciones, zona, las las ampliaciones ampliaciones. dispuestas en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández Claro, de Kirchner para incluir a otros lugares que algunos no estaban tan fríos como, digamos, se le puso a zonas donde tienen 10, más claro, de 10 grados bajo cero para, para arriba, le habían digamos. agregado el ejemplo que me daba la señora Silvia, en su momento me decía Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata Nosotros... tiene zonas, días fríos, pero no tiene zonas frías. Claro, no vas a comparar Mar del Plata con Ushuaia, por favor. No, Mar del Plata puede tener un día de 0 grados, Claro, ujú, un claro. día de 1 grado, como pasa acá en Buenos Sí, Aires, sí, 2 sí, sí. grados bajo cero, Claro, pero claro. Y hay zonas de la provincia de Buenos Aires, se habían agregado zonas de La Pampa. La Pampa también es Patagonia también, pero habían agregado algunas zonas que no estaban en su de momento. Córdoba. De Córdoba también. Córdoba es Bueno, cierta que tiene
digamos, tienen la zona de Puna, que hace frío. Sí, Pero no son fríos tan extremos. claro. Lo podían resolver de otra manera. Bueno, esa ley se le cayó al gobierno. Capaz que lo resuelve con un DNU Podría en ser el así. receso. A mí me parece que hubo una sobreactuación, entendible en todo caso, pero no justificable en cuanto a que te dieron por perdido una cosa que había sido en líneas generales muy exitosa, que fue la sesión. Aprobaste el presupuesto. No te introdujeron nada durante todo el debate. Vos pusiste un artículo que no tenía consenso. Claro. Ese es el problema. Y esa era la cuestión. Pero veamos, durante ese debate, Sí. el debate del miércoles pasado, hubo intervenciones como las de Miguel Pichetto, que esto decía. El ministro Caputo anuncia un nuevo sistema de bandas. Y este sistema de bandas significa el ajuste del tipo de cambio del dólar por inflación. Por lo tanto, lo que está previsto en términos del valor del dólar en el presupuesto 2026 ya no se ajusta para nada porque hubo un cambio en la política cambiaria y monetaria de la Argentina. Me parece que es muy importante analizar esto porque hay un desfasaje numérico en este presupuesto que quizás fueron sorprendidos por esta decisión nueva. Esto no le gusta mucho al economista Arriazu, el autor intelectual del plan de estabilización. Habla de que no, era mejor el Cronlin-P con el 1%, un dólar anclado, un dólar bajo, muy bajo, cosa que la economía argentina se autodestruya y que vamos a tener números que son a todas luces aterradores en términos del orden fiscal de este gobierno. Se estima que el turismo internacional en la Argentina este año va a tener un costo de aproximadamente 12.000 millones de dólares. Argentinos que van a ir a veranear hacia afuera, hacia Brasil, Europa, y el número del año 2025 va a estar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares que se fueron vía turismo. Lógicamente hay una derrota terminal del turismo receptivo argentino, pérdida de trabajo y pérdida de rentabilidad de todo lo que es la actividad turística en Mar del Plata, Bariloche, Iguazú, todos los centros turísticos de la Argentina de la costa, que van a haber mermado, por supuesto, la presencia turística, porque sale más barato veranear en el mundo, viajar a Europa, viajar a Miami, muy parecido a lo que el señor Arriazu hizo con Martínez de Hoz en la etapa del DM2, vayamos a Miami, compremos, es más barato afuera, veraneemos afuera. Bueno, hay una lógica que se mantiene. Es bueno saber la historia, presidente. La historia ayuda a comprender algunas decisiones que se toman y lo que dicen que va a haber un dólar para el año 26, diciembre del 26, de 1.425, la verdad que ese número ya está totalmente desactualizado. Las estimaciones del REM, Banco Central, REM, no ningún analista de estos de la City que venden humo todos los días en televisión. El REM del Banco Central habla de un dólar de 1.700 y algunos más pesimistas hablan de un dólar de 1.900. También está sobrevaluada la baja de inflación, porque entre la inflación del 25, el 24 y la previsión del 26, indudablemente que hay un desfasaje casi de 20 puntos. Este dato también es bastante desalentador. Y el crecimiento del PBI como último dato estadístico está previsto que va a tener un crecimiento de 5 puntos para el 2026. Nuevamente aparece el REN del Banco Central. Hay que decirle al señor Bausili que hable con Caputo. Bausili, que es socio, aliado, estratégico, está todos los días. Bueno, ahora se va el señor Daza, un nuevo hecho en la economía argentina. Un viceministro de Economía, supuestamente sería el ministro de Economía de la República Hermana de Chile, con un montón de información sensible de la economía argentina. Extraordinario. La Argentina es un país increíble, increíble. Pero bueno, el crecimiento está previsto por el REN del Banco Central en 3.4 para el 2026. Habían hecho una estimación
de 5 puntos para el 2026. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido cambios, presidente, cambios que son importantes, que se agregan a algo que ya mencionó el diputado Nicolás Massó, que tiene que ver con una política devastadora en términos de la industria, de la producción y del trabajo y de la generación de empleo y de la destrucción de empleo en la Argentina, que es este tema del ingreso de productos chinos que entran por vía de contrabando, por container, por plataformas chinas. Ustedes juegan, les gusta jugar cerca de Estados Unidos, pero en realidad la política económica en la Argentina es más pro-china que americana. Era el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Bueno, estamos acostumbrados a sus discursos muy extensos. Eran en general los discursos que él daba. Estuvo muchísimos años, muchos periodos en el Senado de la Nación. Jefe del bloque oficialista fue durante muchos años y era el encargado de dar discursos de 40 minutos porque eran los cierres y extendido y abarcaba todos los temas y ahora más o menos dio un pantallazo. El miembro del bloque, del interbloque Unidos, el bloque en Provincias Unidas votó 17, hubo 17 de los 22 se abstuvieron, 2 votaron a favor, 2 de Encuentro Federal. Después no sé cómo se terminaron. ¿Del presupuesto? El presupuesto, sí. ¿Capozzi cómo votó? No los tengo a ellos cómo votaron puntualmente. 17 se abstuvieron. Sí. No tengo de Encuentro Federal tengo que 2 votaron alineados. Así que... Supongo yo que Paulón votó en contra. Paulón sí. Seguramente. Porque ahí tienes un bloque... Perdón. Dos votaron en contra, de Encuentro Federal. Los 2 de Encuentro Federal son Massot y Pichetto. Se ausentó directamente para no votar. Puede ser, claro, porque ahí yo tengo 19 votos. Entonces hay 3 que no los encuentro. Pero no, dos de la coalición cívica son. No, 2 de la coalición cívica. La coalición cívica votó está, en contra. No, la coalición cívica sí está sí, está ahí, votó en contra. Después Capozzi... No, esos votaron, se abstuvieron, la coalición cívica. ¿También se abstuvo? Se abstuvieron, sí. 17 de Provincias Unidas. Los 17 de Provincias Unidas son 18. En sí. No unidos. Y 17 votaron, se abstuvieron. Los 2 de Coalición Cívica se abstuvieron también. Massot y Pichetto votaron en contra y puede ser que Capozzi me parece que estuvo ausente, porque estuvo ausente seguro que en la inocencia fiscal, me parece. Sí, puede ser. Después vamos a mirar a ver el punteo. Recordemos, el presupuesto fue aprobado por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Claro, los 132 vinieron de 95... 94 de la Libertad Avanza. 94 que pues Menem no votó, 94 y ya había asumido Basualdo, que asumió al principio de la sesión. Correcto. 94, hubo 22... Fuerzas del Cambio. Fuerzas del Cambio. Sí. Ahí tenés, después hubo 3 de Catamarca. Los 3. Sí, yo te estoy los 15 son más o menos de los bloques provinciales. 7 de Innovación Federal, los 7 de Innovación Federal, 2 de Independencia, le faltó 1 a los tucumanos. ¿Le faltó 1 en esa votación también? Me parece que no. Noguera le faltó. Y 2 de Producción y Trabajo, los sanjuaninos. Sí. 1, la neuquina, votó a favor. Y el puntano Claudio Álvarez votó a favor, que él es del bloque País Federal, que eran los de Coherencia antes. Exactamente. Ex-Coherencia. Esos son los 132 votos. Los 97 en contra fueron 88 de Unión por la Patria. ¿Tuvieron ausentes? No, a favor, en contra. Sí, pero tuvieron ausentes ellos. Tuvieron ausentes, sí. 4 de la izquierda, 2 de Encuentro Federal, que eran los que decíamos, Massot y Pichetto. 1 fue de la Sota, Natalia de la Sota. Sí. El Gato Fernández votó en contra. Sí. Y Marcela Pagano votó en contra. Y Arrieta no sé. Y después tenemos 5 ausentes de Unión por la Patria. Sí. Gerardo González ausente también y Noguera ausente. Así que Capozzi no se Gerardo González es el que está todavía en País Federal. Sí.
Sí. Pero que Todavía, como decís vos. todavía, golpeando la pero puerta para ver. anduvo muy cerca de querer volver a La Libertad Avanza. Claro, y le dijeron, espera un poco. Sí, exactamente. Veo que tenemos los mismos datos. Sí, creo que me contaste vos. Así que, bueno, son datos que hay. Después vamos a seguir diseccionando un poco las otras votaciones, pero vamos a contarles bien, y eso lo va a hacer Silvia después, el tema de lo que fue inocencia fiscal. Pero bueno, todo eso después de una muy breve pausa. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales
puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Seguimos con plenario y bueno, en el corte nos poníamos a la orden del día en las novedades que hay, que vienen del Senado y bueno, donde, como decíamos, bueno, se trabajó desde temprano en comisiones para ir avanzando sobre las leyes que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, que fueron el presupuesto nacional y la ley de inocencia fiscal. Veamos lo que decía en el recinto la diputada Laura Rodríguez Machado, que fue la miembro informante del tema en su rol de presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Me corresponde a mí, como miembro informante, ¿se escucha? Del proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo en el mes de junio, el 003 del Poder Ejecutivo del 2025. Este proyecto, que tiene un total de 45 artículos y que a su vez se divide en 3 títulos, trata básicamente lo que nosotros le hemos llamado de inocencia fiscal. Este proyecto, que la Comisión de Legislación Penal ha venido trabajando en una parte del contexto. Este proyecto, veo que hay una discusión, señor presidente, pero igual arrancamos con quórum. Todavía lo tenemos, así que voy a seguir hablando. No hace falta quórum para seguir hablando, diputada. Perfecto, muchísimas gracias. Este proyecto que establece un cambio de paradigma. El cambio de paradigma implica una concepción distinta de lo que son los ciudadanos en Argentina. Hasta hace un tiempo atrás se consideraba, durante el periodo populista, que los contribuyentes eran sospechosos por defecto, que su actitud frente al fisco significaba la posibilidad de estar ante un delincuente o una situación de evasión. Es importante saber cómo hemos llegado a esta circunstancia que, entre otras cosas, se generó a través de políticas que ¿Le puedo pedir, presidente, que pida silencio? Le pido a los diputados presentes que o toman asiento o salen para que no haya inconveniente. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, bueno. Mire, señor Continúe, presidente. diputada. Este proyecto viene trabajado con mucho consenso por incluso los diputados que están de pie. De hecho, diputados de la Comisión de Legislación Penal y toda la Cámara en su conjunto, meses atrás, sacamos un despacho unánime que por primera vez en la historia de este periodo legislativo no tuvo ningún voto en contra. Y hoy los veo parados dudando a ver si van a volver sobre sus pasos, volviendo a generar una modificación del Código Penal que establece para los argentinos la diferencia entre ser delincuente o haber cometido una falta contable. Les pido que, si ustedes hemos trabajado en este criterio, nos pongamos nuevamente a trabajar. Era la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado. Ustedes veían esa situación que se daba. Les cuento composición del lugar. Recién acaba de aprobarse el presupuesto nacional y había ese clima tan alborotado que tenía que ver con, bueno, recién había sido rechazada el capítulo 11 del presupuesto nacional. Recordemos, eran 12 capítulos. 11 fueron aprobados, ese solo fue rechazado, pero bueno, ese era todo el clima que había. Muchos estaban especulando con que, bueno, si la sesión se caía, si no se caía. Había toda la expectativa de que ese tema de inocencia fiscal se iba a avanzar y no así, y tal cual sucedió, que no se iba a terminar con el tercero de los temas propuestos, que era la regla fiscal, que era el último de los temas del plenario. Pero bueno, finalmente, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? Silvana Giudici dijo, bueno, vayamos directamente, que no haya debate, y vamos directamente a la votación. Y ante la votación hubo toda una discusión, pero bueno, de todo lo que pasó con inocencia fiscal nos va a hablar Silvia ahora. Bueno, vamos a, digamos, el proyecto de inocencia fiscal, que como dijo la diputada, entró en junio, digamos, el gobierno tenía mucho interés en aprobarlo, a tal punto que cuando vino a hablar el ex titular del ARCA, Paso, de lo único que habló en la comisión fue del tema de inocencia fiscal. Cosa que le reprochó Germán Martínez. Sí, porque ese momento se lo reprochó Germán Martínez porque había hablado sobre ese tema y no del presupuesto del ARCA. Porque, a ver, el presupuesto del ARCA y del PAMI no figuraba nunca en el presupuesto, pero este gobierno decidió incluirlo como, no como gasto de la administración, porque no es gasto de la administración central, como parte de los gastos totales.
En realidad van a tener que hacer en algún momento algún cambio, hoy lo explicaba Guberman, para que no solo entren los gastos de la Administración Central, sino que entren en el presupuesto todos los gastos de organismos descentralizados o autárquicos, como en el caso de ARCA y en el caso de PAMI, y de algunas empresas. Claro. No sé si me seguís, Guillermo, que va a ser un presupuesto, dijo, de los 136 billones que están dentro del presupuesto, hay 12 billones que no están contemplados, que no son gastos, que el gobierno los incluyó, pero no son gastos de la Administración Central, pero que habría que incluirlos a todos, dijo. Por eso era 148, pues esos 12 billones tienen que ver con otros gastos de empresas, de PAMI, de ARCA. Sacando este tema, voy a contar un poco qué es lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, perdón, ayer, porque fue en la madrugada del jueves, y qué es lo que se va a hacer en el Senado ahora. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera placa. El Senado tiene proyectado debatir el próximo viernes 26 de diciembre el proyecto de inocencia fiscal junto al presupuesto 2026. Acá podemos verla a Patricia Bullrich, que es la que anunció ayer, cuando se trataba de modernización laboral, que se pasaba para febrero, pero que el viernes 26 se van a tratar estos dos proyectos. El presupuesto es muy importante, el gobierno necesita, para no prorrogar el voto en el 2022, tener un presupuesto nacional, con las críticas que tenga con el presupuesto, pero igual para mí es un gran logro que el gobierno haya tenido presupuesto nacional, pensando que este es el tercer presupuesto, que si no, no hubiese tenido aprobado. Claro. Nunca en la historia del 83 a la fecha los gobiernos terminan totalmente satisfechos con la sanción del presupuesto. Siempre pasa algo, o se saca algún artículo o se pone algún artículo. Nunca la felicidad es 100%, No, vos lo sabés. Obviamente. Volviendo al tema de inocencia fiscal. El proyecto, vamos a nuestra placa número 2, el proyecto fue aprobado en la madrugada del jueves 18 de diciembre con el respaldo de 130 votos contra 93 y 2 abstenciones. Sí. Los 93 estamos hablando de UP y la izquierda. Ujú. Y creo que Natalia de la Sota, pero tuvo menos rechazos que el presupuesto. Claro. Tenía algunos legisladores que compartían, especialmente en Unidos, su posición a favor de esta ley. Vamos ahora a nuestra placa. Estamos mostrando una placa del nuevo presidente que fue reelegido, Juan Carlos Pagotto, que es el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Hoy se trató en la comisión, obtuvo dictamen y me llamó la atención el respaldo que tuvo en muchos senadores opositores como de la UCR, que son 10 votos que son claves. Claro, sí. Porque Abad habló muy bien de esa iniciativa, aunque hizo algunos cuestionamientos sobre el tema de cuando se aumentan las declaraciones, digamos, las multas por declaraciones juradas, porque dijo que habría que establecer parámetros, no pasar a 200.000 sin haber nada de 2.000 pesos que se cobraba. Tendrían que ver quiénes no la presentan, si una pequeña empresa o una grande empresa. Pero independientemente de esto, el dictamen tuvo las firmas necesarias, creo que tuvo 10 firmas u 11, y va a ir al recinto, y creo que el proyecto va a tener menos dificultades para ser aprobado y convertido en ley. Porque es muy importante para que el gobierno tenga esta ley, porque de alguna manera es una especie, no de blanqueo, pero sí de formalización de los dólares que ha comprado mucha gente durante los últimos 6 años, digamos, entre 2 de Macri, que ya hubo. ¿Cuándo fue el cepo? Final del gobierno de Macri, ¿no? Sí. Y los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, donde mucha gente compraba en casas de cambio que estaban a la luz del día, pues vos ibas a la casa de cambio, comprabas
pero no se podían ingresar dentro de la economía formal. Claro. Pues se llamaba el dólar blue. Ujú. Y entonces, o los que se llaman los dólares del colchón. Sí. Entonces se va a hacer una especie que vos lo puedas ingresar y no haber una persecución. Quieren cambiar el paradigma de ARCA, que ARCA no sea un organismo persecutorio, sino que sea un organismo que vaya atrás del cumplimiento, pero a través de, digamos, de que vos puedas instar al cumplimiento y dejar la persecución para una instancia grave. Claro. Uh-huh. Ese es el cambio de paradigma. Y recordemos que este fue un proyecto que tuvo mucho apoyo, como lo decía la diputada Rodríguez Machado, cuando estaban los diputados que parecía que se querían ir, pero en realidad, bueno, la cuestión no necesariamente era un reproche hacia ese proyecto, sino, bueno, insisto, se acaba de aprobar el proyecto de presupuesto y bueno. Pero había habido mucho consenso y de hecho había obtenido dictamen que por primera vez no había habido votos en contra. En la votación hubo 107 votos en contra, la mayoría fue, bueno, obviamente de Unión por la Patria, pero en general no era, Unión por la Patria no estaba necesariamente en contra de este 93 tema. hubo. Claro. Hubo 130 votos a favor y 107 en contra. No, 93. ¿Vos decís? Sí, 93. 107 hubo en el presupuesto, me parece. 107, bueno, después lo vemos. No, 97 hubo en el presupuesto, no importa, después lo sí. chequeamos. No, pero hubo no 93 importa. en contra. Pero bueno, la cuestión es 93 o 107. La cuestión es que hay, en este caso, había una coincidencia en que había que modificar las cosas y había disidencia que inclusive a través de Guillermo Michel trató de incorporarlas que eran modificaciones que, bueno, no fueran, por ejemplo, el nivel de penas o de multas, ¿sí? Que no fueran para todos, que fueran más graduales para, por ejemplo, que sí fueran para las multinacionales, claro, y no para los sectores más pequeños. Creo que las críticas más grandes de Unión por la Patria tenían que ver con que no se va a controlar más el patrimonio. Uh-huh. Los cambios patrimoniales. Sí. Porque tiene que ver con todo un tema y creo que unidos también, especialmente Scaglia, con el problema que tienen ellos con el tema del narcotráfico, todo eso, no querían tener patrimonios de 10.000 millones de pesos sin que se puedan saber cómo se cambia ese patrimonio. Claro. Creo que en eso, no en el tema de la evasión. Y en el tema de la evasión es importante porque se pasa de 1,5 millones, que no existía, que eso es un sueldo común, a 100 millones en la evasión simple. La actualización, dicen que la actualización no se va a hacer de acuerdo, como estos montos capaz que con la inflación quedan, digamos, después en los años desactualizados, se va a hacer a través del UVA. Porque el UVA siempre se está actualizando por el SER. Claro. Y después, en el caso de una evasión agravada, los montos pasan de 15 millones, que la verdad que eran bajos, a 1.000 millones. Entonces ya tenemos otro contexto. Vamos a nuestra placa número 4, que es un punto importante. Se reduce de 5 a 3 años el plazo durante el cual ARCA podrá exigir el pago de impuestos no declarados. Antes tenía 5 años para investigar a una persona física o jurídica, que es una persona individual o una empresa, y ahora va a tener solo 3 años. Sí. Que tampoco es un tiempo menor, digamos, para que le puedan investigar. Sí. Después vamos a ir a nuestra siguiente placa, que es muy importante este tema. Se establece un esquema simplificado del impuesto a las ganancias, a los que ganen hasta 1.000 millones de pesos y tengan un patrimonio hasta 10.000 millones de pesos. Es lo que acá hay uno de los puntos que creo que era lo que cuestionaba más la oposición, que no se puede, que si hay una variación de patrimonio, no se va a perseguir la variación de patrimonio. Sí, lo que se va a hacer es que va a tener un monto hasta donde no se te va a perseguir, digamos, no se te va a analizar los cambios de patrimonio. Y vas a tener que pagar por este patrimonio los impuestos correspondientes. Sí. Eso es muy importante. Y
ni tampoco, como decimos en nuestra placa número 6, ni tampoco se va a controlar los consumos. También hay algunos otros puntos de la iniciativa que son importantes. En el caso de los aportes de la contribución social, también se va a bajar a 3 años el plazo para el cual te puedan investigar. Y en el caso de que no se haya pagado, Arca solo va a dar muchas opciones de pago y solo se va a ir a la justicia si no hay ningún tipo de voluntad de cumplir con sus obligaciones. Claro. Pero si hay voluntad, no se va a ir a la justicia. Es quitarle un poco su paradigma de recurrir tanto a la justicia. Por eso es un régimen de procedimiento tributario. Sí. Uh-huh. No sé si te queda alguna duda. No, hay que una placa más, me dicen. Esa de los contribuyentes. Exactamente, que no tendrán que informar los cambios de su patrimonio, ni tampoco los consumos que hayan realizado. Si vos te comprás mañana un coche que está dentro de ese patrimonio de 10.000 millones de pesos, no lo vas a tener que estar justificando. Claro. Hoy en día se tiene que justificar. Si vos hoy haces una operación en pesos o en dólares, no la vas a tener que justificar de dónde vinieron los fondos. Claro. Ese es un tema que a algunos no les cerraba mucho. Sí, que protagonizaron algunos durante el debate. Recordemos entonces, este debate de inocencia fiscal no tuvo debate, pero sí un contrapunto, ¿no? Hubo contrapunto, sí, inclusive uno de Juan Grabois, justamente, que salió a decir, debutó, habló. Habló, sí, justamente, bueno, y lo que habló a mí particularmente, no me gustó nada más, no me gustan los shows, me parece que son interesantes, pero no me gusta hablar para el recorte después de las redes sociales. Y bueno, todo el mundo se quedó con esas duras acusaciones que lanzó contra toda la bancada oficialista, y hablando de narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero estuvo dirigida a una diputada, me parece. Pero englobó a todos directamente. ¿No lo mencionó? Porque a mí me pareció la mencionó a ella también, sí. La mencionó a ella. Ustedes así, dijo cosas así, fíjate que... Sí, pues le dijo, nos vamos a ver en tribunales. Se difundió tanto, que él la va a ir a ver cuando vaya presa y qué sé yo, le decía esa aseveración. Pero bueno, hablaba de que era una ley a favor del narcotráfico. Que tiene que ver con este tema de él. Por eso, claro, justamente. Que eso eran las partes que se reflejaban. Recordemos entonces, este tema, obtuvo hoy entonces También dictamen. Un discurso similar hizo el cura Molina respecto a este tema, que sí es un luchador por el tema en contra del narcotráfico y claro. Que dijo... También este tema lo planteó. Claro. Entonces, tuvo dictamen hoy en el Senado, entonces quedará para ser tratado como sucedió el miércoles pasado, los dos temas, presupuesto e inocencia fiscal. El viernes que viene, justamente a esta hora, van a estar debatiéndolo en el Senado de la Nación. Una fecha difícil, con los vuelos. Complicada, sí, pero como lo hicimos, ¿te acordás cuando hicimos en su momento, hicimos todo el repaso de los tiempos del presupuesto? Sí. Y hacíamos referencia a que no es para nada tirado de los pelos. Habitual, no es poco habitual. No es inhabitual que entre las fiestas se apruebe justamente el presupuesto, por una cuestión de que muchas veces cuando hay recambio legislativo se aprovecha para que el nuevo Congreso trate el presupuesto, lo cual puede ser. El nuevo Congreso asume el 10 y entonces en general, se trata de dar un tratamiento express en el Senado, que es lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, hubo una sola, hoy se presentó el Carlos Huberman, secretario de Hacienda, y en el Senado hubo un requerimiento a ver si iban a venir más, dijeron no, nos parece ya había más plazo también. Que entonces algún cuestionamiento, pero es los habituales de parte de la oposición para que el Senado necesitaría un poco más de tiempo, pero la cuestión es que ya lo hemos dicho, las fiestas caen justamente, caen en el centro de la semana, así que
no hay manera de que se trate de otra manera. Pero bueno, ahí me fijaba entre paréntesis, sí, hubo 107 votos en contra. ¿Sí? Tuvo 130 a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, que no cambian para nada, solamente para nosotros que estamos así anotando los numeritos. Pero bueno, la cuestión era esa. La contra fue fundamentalmente eran las formas, pero también aquello que decía y que contó muy bien recién Silvia, todo el detalle de lo que es el proyecto de inocencia fiscal, que entonces finalmente será ley. Después vamos a hacer un punteo de todos los éxitos que venía después de un año tan complicado. Esta fue la sesión en la que volvió a sesionar la Cámara de Diputados, el Congreso en general, después de las elecciones convocado del por 26 el oficialismo, de octubre. además. Y el oficialismo no convocaba desde marzo, cuando convocó el único tema que había aprobado en ordinarias, que era el tema del acuerdo con el FMI. Pero en esta ocasión, bueno, tuvo 11 votaciones a favor del presupuesto, 12 votaciones en general, y si sumamos una que fue la del principio, la moción de Bornoroni, que para ver que se hiciera libro cerrado, ahora se deben estar lamentando, pero bueno, fue así. Y fueron 13 votaciones a favor, una en contra. Por eso yo digo, me parece que es un poco insistir, autoflagelarse, decir de parte del oficialismo, bueno, lamentarse por ese capítulo que perdieron. Pero bueno, y después Innovación Federal, que fue la otra ley que consiguieron aprobar, por lo menos media sanción, y que la semana que viene se espera que sea ley. Claro. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Tercer bloque de plenario en una semana muy intensa. Recordemos, seguimos diseccionando lo que fue la sesión del miércoles pasado. Una sesión que arrancó en un horario infrecuente, porque nos habíamos acostumbrado a que las sesiones arrancaban a las 11. En este caso arrancó a las 14 horas, arrancó a las 14:27 para ser más precisos. ¿Por qué era por la diferencia en lugar de arrancar a las 11 temprano? Porque se había dejado en reserva por si eventualmente había
recordemos, todos los dictámenes se alcanzaron el día martes. Dijeron, bueno, por si acaso dejamos la mañana libre, por si hay que, por un lado, primero, terminamos de abrochar todas las negociaciones para que conseguir los votos, pero aparte por si quedaba alguna cuestión en cuanto a las comisiones, si quedaba alguna que se extendía demasiado y tenían que cerrarla a la mañana. Bueno, la cuestión era justamente cubrir todos los frentes y por eso arrancó a la hora que arrancó. Terminó, como decíamos, a las 4 menos 10 de la madrugada, ¿sí? Y veamos lo que durante la sesión decía la diputada de Unión por la Patria, Kelly Olmos. Este presupuesto, como ya se ha dicho y yo no voy a reiterar excesivamente, nace muerto, porque los parámetros con que fue concebido han quedado completamente en desuso. Pero no solo por eso, sino porque simultáneamente a su tratamiento, el Poder Ejecutivo ha remitido a este Parlamento a través del Senado, cosa que es incorrecta, una ley de reforma laboral que incluye muchísimas modificaciones de tipo tributario, que resuelve sustraer 3 puntos del sistema de seguridad social de ANSES para colocarlos en fondos específicos que atiendan una responsabilidad exclusivamente privada, como es la responsabilidad de poder subsanar la situación de quienes son echados sin justa causa. Y después ustedes van a venir a este recinto a explicarnos que hay que ajustar más sobre jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, porque dicen el sistema de ANSES va a ser inviable, pero quiero que sepan cuando vayan a tratar esa ley que la inviabilidad no nace de cualquier lugar, nace de las decisiones que ahí se toman. Y les voy a decir algo más. El proyecto de ley no dice una palabra de cómo reemplazar o sustituir esos recursos. Sí dice cómo se los reemplaza al sector privado, que hasta ahora lo tiene como previsión en sus respectivos balances y lo van a tener que hacer efectivo para que ingresen a ese fondo común de inversiones. Entonces le dice, sustráigalo del aporte de ANSES, pero no dice cómo el Estado va a reemplazar ese porcentaje que deja de percibir el ANSES. Y después también es generoso con el impuesto a las ganancias, porque acá somos Hood Robin en este Congreso desde que conduce La Libertad Avanza. Acá se le saca a los pobres para entregárselo a los ricos. Entonces se le saca 3 puntos y 3,5 puntos del impuesto a las ganancias para redistribuirlos hacia las empresas más concentradas de la Argentina, que no son precisamente las que más trabajo generan. Y tampoco dice, no dice una media palabra sobre cómo se reemplaza la falta de recursos, que va a operar como un factor nuevamente de ajuste sobre la falta de infraestructura provincial o la falta de financiamiento en la producción de bienes públicos esenciales como los que acá se ha expuesto claramente. Ahí la veíamos a la diputada Kelly Olmos, que es una de las 9 de los 127 nuevos diputados nacionales. No todos son nuevos, porque muchos volvían al Congreso. En este caso, Kelly Olmos tiene experiencia en el Ejecutivo. Recordemos, fue ministra de Trabajo durante la gestión de Alberto Fernández. Tuvo una dilatada trayectoria como legisladora porteña y esta, que yo recuerde, es su primera experiencia en el Congreso de la Nación, pero bueno, no es su primera experiencia legislativa porque estuvo en la legislatura porteña y estuvo allí durante muchos años. Después de ese largo debate, vendría el debate de la cuestión en particular, la votación en particular, como decíamos, 12 votaciones por capítulos,
así tal cual se había establecido en el inicio, antes de las 3 de la tarde, había una votación porque el oficialismo había tratado de, logró imponer que la votación, que no se abriera en el debate en particular, que no se votara por artículos, sino que se votara por capítulos, los 12 capítulos, para evitar justamente blindar todo y evitar que en el debate por artículos, algunos terminaran siendo rechazados. En particular el artículo 75 era el que tenía las leyes de financiamiento educativo y discapacidad, justamente, que las derogaba eso, y era lo que les venían reclamando que se rechazara. Habitualmente, ¿cómo son las votaciones en los presupuestos o en los proyectos como lo vieron, por ejemplo, cuando fue la ley de bases? ¿Se acuerdan? Y se votan, en general no es habitual que se hagan por capítulos, pero se hace por capítulos a veces. Se hace por capítulos, y a excepción que algún diputado pida de algunos artículos la votación nominal. Por ejemplo, se hace habitualmente, se dice, vamos a votar del artículo 1 al 9. Porque se sabe que en esos no hay muchas. O capaz que no hay un problema en un capítulo y dice, votamos todo el capítulo completo. Así tal cual. Entonces, o los capítulos completos, si van por los artículos directamente, o lo que, del 1 al 9, del 10 al 22. ¿No? Y habla entonces el diputado tal y dice, yo el 15 lo quiero votar aparte. Porque entonces votan del 1 al 14. Para evitar, entonces hacen el 15 después y después los otros. Un poco la metodología. En este caso, se evitó lo que terminó siendo poco más de una hora. En general, la votación de un presupuesto, que son 87 artículos más o menos, eran 87, hubiera sido 3 horas mínimo, por lo menos. Acuérdense lo que fue la votación de la ley de bases y todo ese debate. No, y los otros presupuestos que estuvimos acá, hasta digamos, de 30 horas. El presupuesto de Macri, debate. Este fue bastante tranquilo para lo que fue un presupuesto así. Y en realidad, vos decís un caso del gobierno de Cambiemos, que lo que terminaba haciendo era, se hacían muchas modificaciones, y se hacían modificaciones en el durante. O sea, a la hora en la Yo me acuerdo votación en a Luciano particular. Laspina, cuando fue presidente de la Comisión de Presupuesto, Claro. decir, nadie tiene ninguna obra más que quiera incorporar. Claro, era en la votación en particular eran muy engorrosas porque había que sumar demasiado. No fue lo que pasó, por eso insisto. O sea, esto fue mucho más ordenado, con ese detalle de que terminaron rechazándole ese proyecto, el capítulo. No, fue capítulo bastante 15, ordenado. Yo me acuerdo que el 11. último presupuesto, que fue el que impulsó Sergio Massa, en el debate en particular, fue un desorden. Claro, que fue en la votación 22. El último, el 22, el presupuesto del 23, y que fue el presupuesto que está vigente ahora, porque fue el que se fue prorrogando sucesivamente, que de todas maneras es el que tiene el récord de votos a favor. Sí, tuvo muchos votos a favor en general, pero tuvo muchas polémicas durante, ¿no? En particular, y además tuvieron que incorporar temas que dudaban en incorporarlos o no, los incorporaron a último momento, que eran temas que yo creo que sabía de qué se trataban. Laspina y Heller, nada más. Claro, como el tema de los balances por inflación de las empresas. Claro. Tuvieron que poner la suspensión de esa ley, porque si se aplicaba la inflación, las empresas podían aplicar la inflación, la Argentina no recaudaba nada. Claro. Entonces, como estaba subiendo la inflación, decidieron suspender la ley. Qué memoria, Silvia, ¿eh? ¿Viste? Muy bien, muy bien. Bueno, así que el viernes sirve para hacer memoria, nos da tiempo para hacerlo. Veamos lo que decía el diputado Nicolás Mayorans durante el debate. Escuchaba el discurso del diputado preopinante que habla de sensibilidad. La verdad es que si el diputado tuviera honestidad intelectual, como descarto y creo que la tiene, debería reconocer que este gobierno, sin presupuesto, logró lo que no se había logrado en años. Roma no se construye en un día.
El país que recibió el presidente Javier Milei era un país devastado y sin presupuesto, porque boicotearon el presupuesto aquí en el Congreso, lo boicotearon, porque se creyeron que porque tenían la mayoría en el Congreso podían decidir cuál era el rumbo que tenía que tomar el país y no respetar el voto popular. No tuvimos presupuesto estos 2 años. Pero aún sin presupuesto, presidente, el gobierno tuvo logros que apelo a la honestidad intelectual para que lo reconozcan. La baja de la inflación del 211% al 31%. Estábamos al borde de la hiperinflación en la Argentina. Habían dejado un país detonado. La baja de la pobreza. Tanto se habló aquí de sensibilidad. Realmente a veces cuando escucho los discursos del kirchnerismo me pregunto si ese amor por los pobres es lo que los llevó a multiplicar la cantidad de pobres en la Argentina o qué fue lo que pasó. Porque realmente no se condicen los discursos que dicen tener con la realidad que dejaron, con el estado en el cual dejaron a la Argentina. La pobreza infantil. En los 2 años del gobierno del presidente Milei se ha reducido 20 puntos la pobreza infantil. La baja del déficit fiscal. La reducción de la deuda pública. Lo tuvimos al ex secretario de Finanzas, hoy canciller Kirchner. 50.000 millones de dólares la reducción de la deuda pública en la Argentina. Todo eso se logró sin una ley de presupuesto. Ni hablar del crecimiento del PBI, que ahora tenemos el dato que es del 3,3% de crecimiento interanual. Creció el consumo particular en un 5,3%. Realmente esos son logros concretos que los argentinos perciben y por eso votan como votan. Claramente, este presupuesto que vamos a votar hoy contiene el respaldo de esos logros que hemos tenido a lo largo de estos años y que se fundan precisamente en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, en la necesidad de no emitir moneda, en la necesidad de reducir el gasto público. No es cierto que aquí se va a dejar sin financiamiento a la educación. Mire, el 70% del presupuesto que vamos a votar hoy se destina al gasto social, educación, salud, jubilaciones. En consecuencia, es falso lo que vienen relatando aquí, como han relatado en todos estos años, autoengañándose sobre la realidad del país, que el cual milagrosamente dicen tener ellos la solución. Escuchábamos al diputado Nicolás Mayoraz durante el debate, muchas caras nuevas obviamente, sí. La Libertad Avanza obviamente, con fue el bloque que más creció. Sí, hubo diputados de la Libertad Avanza nuevos, muy interesantes en su discurso y otros más flojos, obviamente. Sí, totalmente, claro. Pero bueno, ahora tiene, recordemos, olvidándonos del blooper de Almirón. Sí, mejor no comentarlo. Sí, ¿Se equivocó? Bueno, se equivocó. Se equivocó porque dijo en el... leyó otro dictamen. Estaba ponderando las obras que se le concedían a Corrientes. Lo más gracioso fue que lo interrumpió el jefe, le pidió una interrupción al jefe del bloque, Germán Martínez, y él dijo que no se la daba, pero se quedó interactuando con él. Y en realidad era para aclararle que estaba ponderando él el dictamen de minoría, pero bueno, esas cosas. No sé si... ¿Querés que hable un poquito de los cambios de modernización laboral? Sí, perfecto. Hoy tuvo dictamen la ley en el Senado, que se va a tratar recién en febrero. Pero claro, bueno, a ver qué cambia. A ver, del proyecto original... Sí. ¿Qué dijo la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich? Sí. Firmamos el dictamen, pero este dictamen sigue abierto a cambios.
tenemos 1 mes y medio para seguir acordando los cambios. Bien. Que sí que va a haber muchos cambios en el recinto. Yo no soy quien para aconsejar nada a nadie. Yo le aconsejo que hagan una reunión de comisión unos días antes y que los cambios Los hagan ahí. los hagan en el dictamen, Claro. que es la manera de trabajar. Claro, Porque para si no, ser mucho más ordenados, sí, totalmente. es un desorden. Bueno, yo me después sumo a cuando tu empiezan pedido. a... Me sumo a tu pedido, Bueno, sí, tenés mucha razón. igual incluyeron algunos cambios que son importantes. En el tema de ultraactividad, Ujú. se decía que caían todos los convenios, bueno, en su vencimiento. Sí. Ahora se estableció que en el tema de las obligacionales, quiere decir los aportes solidarios, digamos, lo que no es condición de trabajo, que son las obligacionales, van a caer. En cambio, las condiciones de trabajo van a seguir tal como están por 1 año más para tener tiempo para negociarlas. No es un cambio menor, ¿eh? Ujú. Sí. Es decir, que no te van a cambiar ninguna condición de trabajo, Claro. lo cual es importante. Uno de Sí. los cambios de ayer. Sí. Otro de los cambios. Las empresas chicas son las que más están reclamando por el tema de los juicios. Sí. Bueno, en el proyecto se estableció claramente cómo va a poder ser la actualización. Porque a veces cuando los jueces hacen una libre interpretación, aunque hay un mecanismo, no lo cumplen, pero como va a estar en una ley, lo van a tener que cumplir, que no puede ser más allá del 3% anual cuando ese despido se extiende en el tiempo. Claro. Y ahora los jueces están aplicando inflaciones descomunales, entonces los juicios salían hasta empresas que tenían que cerrar. Un tema importante. Que ese es el eje fundamental, porque hay muchos empresarios que dicen, así en privado, dicen, por ejemplo, que esta reforma laboral que es muy extensa, muy importante, realmente no es una modificación pequeña, sino bastante abarcativa, pero dicen que no tiene muchas cosas que no la están pidiendo, a lo mejor son bienvenidas, pero no la están pidiendo. Pero la cuestión de los despidos y de es los un juicios. tema. Y otro tema que le van a dar las pymes, que van a poder pagar las indemnizaciones en 18 cuotas para las Ujú. pymes chicas. Claro, que había un reclamo de parte de algunos Sí. de Unión por la Patria, lo escuchaba ayer justamente, que decían por qué no les daba las cuotas se las aplicara, o sea, que el empleado recibiera todo junto y que lo que en todo caso que le pagara en cuotas al Estado y que el Estado lo cubriera. Fue una de las sugerencias que aportó Sí, pero me alguien parece que así, no me esa es parece la idea. absolutamente para nada. Sí, no esa es la ¿O qué idea. La otro? idea son que tengan la posibilidad de pagarlo en 18 cuotas. Sí, totalmente, claro. Y después, otro tema que me parece que es muy importante, hubo todo un debate sobre quiénes son los que pueden pagar sueldos. Los bancos vinieron 3 asociaciones. Sí. Las 3 dijeron lo mismo, la Asociación de Bancos, la Asociación de Banco de Buenos Aires y ABAPRA, que es la Asociación de Banco privado. Bancos Privados. Sí. Bueno, dijeron, no se puede permitir que cualquier billetera virtual pueda estar pagando sueldos porque no tienen ningún tipo de respaldo. Digamos, los bancos pagan Claro. seguros y te dan otra seguridad a los empleados cuando vos cobrás. La billetera no tenés a quién reclamar, es una billetera virtual. Claro. Entonces, ¿qué se estableció? Que solamente podrán pagar sueldos aquellas billeteras virtuales que estén reguladas por el Banco Central, que tengan las mismas obligaciones de los bancos. Sí, sí. Porque ya cada vez más, una de las más conocidas, Mercado Libre, Mercado Pago, Sí. está teniendo controles de parte del Banco Central y está cumpliendo con pautas. Se fija en los verás cuando va a dar un crédito, digamos, está cumpliendo otras pautas y también está cumpliendo otras pautas de seguridad. Y esto se estableció en el dictamen, Mirá vos. que solamente aquellas que tuvieran control del Banco Central. ¿Pero esto se estableció, ya venía o se No, agregó? de lo que estoy hablando son de las reformas que se modificaciones, las pusieron, reformas de la reforma. digamos, las primeras reformas que hubo al proyecto original que vino el gobierno. Ujú. El tema Está muy bien, ultraactividad, claro. Sí, sí. el tema de los bancos y el tema, digamos, en el tema de los juicios sí ya estaba, pero tiene una redacción diferente para que quede establecido como están pidiendo las asociaciones de los jueces, que Claro.
antes era como una idea de hecho y que ahora incorporada a la ley también era un tema significativo. El proyecto va a tener muchos cambios. Hay un tema que genera mucho ruido en los aliados. ¿Cuál? Es el tema de cómo se va a financiar el Fondo de Asistencia Laboral. Claro, el radicalismo no quiere que se financie... Obligatorio. No quiere que las empresas, en vez de derivar al ANSES, deriven a este fondo. Sí. No tiene una nueva FJP. No quiere. No. Quiere que las empresas mantengan el mismo valor y que se busque otro sistema de financiamiento para las empresas, pero no bajando los aportes que tiene, no derivando al fondo lo que tiene que derivar al ANSES, porque son 2.500 millones de pesos. Entonces es una cantidad muy importante que no tendría, porque nadie dice cómo se va a financiar el ANSES en esos casos. Ese es un tema que va a generar mucho debate. Va a haber otros temas que van a generar mucho debate. El tema de contribuciones, el oficialismo dice, bueno, no entró por diputados, pero no estamos cambiando impuestos. Claro. Ni creando impuestos. Muchos temas, evidentemente la verdad es que no hay más mal que por bien no venga, en realidad bienvenido sea que se apruebe, que se pueda estirar el debate hasta febrero para hacer estas modificaciones, que lo estudien mejor y que bueno que sea la mejor reforma que se pueda llegar a alcanzar, porque bueno, es para el bien de todos. En realidad, bueno, había una intención de sacarla rápidamente ahora, pero bueno, se estirará hasta el mes de febrero y entonces bienvenido sea si es para bien. Y así llegamos al final de esta semana tan Tenemos tan el intensa. último viernes del año todavía. Tenemos todavía el viernes que viene, que va a haber sesión en el Senado, y vos tenés otro programa ahora, todavía no terminó esta tu jornada televisiva, que seguís ahora con Amanda Alma y Pasos Perdidos, y les pedimos a ustedes entonces que se queden con Exactamente, va a estar muy interesante el programa, así que quédense en la pantalla. Quédense para ver Pasos Perdidos, que es un programa tan bueno como este, pero mejor conducido seguramente. Y nos volvemos a ver en todo caso, nos volvemos a ver el lunes que viene. Pasen un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.